El sector galerístico gallego se enriquece con la reciente apertura de un nuevo espacio. Abre sus puertas Nordés, bajo la dirección de Chus Villar, curtida en esta materia. Lo hace apostando por Pablo Barreiro, creador de formas escultóricas realizadas en cerámica con las que reinterpreta patrones o ritmos de objetos cotidianos provenientes de campos como el arquitectónico o doméstico. Es buen conversador y artista interesante. Bienvenido a Espacio de Arte, Pablo. Hola. Empezamos por un cuestionario breve para conocerte mejor. Trabajando el campo cerámico se nota que sabes esperar. ¿Cómo llevas la espera? Como diría el clásico, ¿te desesperas? No, vamos, creo que no soy un tío que se desespere, vamos, soy un tío bastante tranquilo, no me importa para nada esperar. Se te ve. ¿Y cómo te defines como artista, ceramista, escultor? Bueno, é un cómputo de todo, ¿no? Un creador, non sei, supoño que encasillarse en unha sola tipología, pues, me parece un pouco reduccionista. Ao final temos todos como temos moitas características na personalidade, no profesional, ¿no? ¿En qué cree Pablo y en qué no cree? Home, creo na xente, creo nas persoas, sí, e non sei, non me considero un descreído, por ahora, vamos. ¿Y qué ha supuesto trabajar con Chus Villar e inaugurar un nuevo espacio galerístico con el gran titular Pablo Barreiro? Hombre, primeiro é un privilexio e unha honra que Chus me elixira como primeiro artista para inaugurar a galería. Eu creo que é moi importante que en Santiago se generen novos espacios de comunicación, arte contemporánea, non? E tamén inaugurar unha solo en Santiago pues tamén ten un carácter moi especial. Sí, ¿no? Claro que sí. Nos beneficiamos todos, un orgullo para todos. Has pasado una larga temporada tanto en Lisboa como en Italia. ¿Qué otra ciudad o cultura inspiraría un nuevo proyecto? No, ahora quizáis Sudamérica, porque vexo que é unha rexión, un espacio que ahora ten que está con moitos espacios emerxentes e moita creatividade. E tamén norte de África, me apetece moito, sí. Pues a nosotros nos apetece recorrer tu exposición que lleva por título Signos. Y precisamente nos da esas huellas, esos signos, esas máscaras, nos dan pistas sobre lo que el visitante puede encontrar. El propio título. Sí, Signos foi unha elección que foi consensuada entre os dous, entre Chus Villar e eu, e é un pouco un resumen, un título resumen de un pouco a forma de traballar que eu teño dentro destas dúas líneas da exposición, non? Eu traballo a partir de significados, de ideas abstractas que denotan o escultórico, non? A tensión, a gravidade, o que un pouco o equilibrio e a fragilidade do material en sí mesmo, que é o cerámico, non? Y dentro de esta manera de trabajar hay series muy emblemáticas, la estamos viendo ahora en pantalla, por ejemplo en Fillamentos, que viene del portugués y realmente consiste en apilar otros objetos de larga tradición, tanto sí, objetual como... Nesa línea me interesou sobre todo, como viña como eu estaba en Portugal ten unha tradición de memoria histórica cos obxectos do cotidiano, non? Pois esa línea empezou por ese acercamento a esos obxetos e despois coa intención de reproducilos de algún xeito en porcelana e un pouco xogar con esa idea do obxeto cotidiano, a reproductibilidade dese obxeto que para nós tamén ten esas concepcións máis cercanas e empezar un pouco a pasar dun pouco do obxeto
do día a día ao obxecto escultórico, non? Aí tamén la idea de Walter Benjamin de la reproductividade del objeto artístico tamén está moi presente, non? Sí, me interesa esas tensións ou esa problemática entre copia e original, non? E o camiño que hai entre eles, a reproducción, a serialidade, que un pouco hoxe en día non teñen moito sentido, non? En canto que os medios sempre nos generan mogollón de información visual, obxectual, de consumo, pero eu creo que aínda hoxe en día na historia da arte, sobre todo na historia da arte, hubo achegas moi interesantes entre a copia e o error. Y también dentro de esos acercamientos hay una mirada de qué tipo, antropológica, moral, de introspección. ¿Vemos algo en esos objetos he visto en algún texto, de esa soedade portuguesa, del fado? Sí, quizáis, pode ser que hai xa algún tipo de... bueno, tamén é normal, non, que a vivir en ese contexto, pois un se empapa un pouco desa cultura, non? Sí que o tratar os obxetos dun certo punto monocromo, desde o blanco, desde o negro, e tamén a porcelana en si mesma ten algún sentido, unha connotación de solemnidade, non? Sí. O el llevarla a la pared, que ahora como tenemos estos rollos cerámicos de formas en la pared, parece que adquieren otra connotación según el espacio. Sí, me interesa moito como os obxetos que planteo confluen co arquitectónico. Sí. Y cuando confluyen en un espacio totalmente diferente a una galería como fue una iglesia, en este caso en Italia, cambia mucho. Sí que cambia. Aí tivemos que enfrentarnos a un espacio con un peso específico moi rotundo, como é unha iglesia. A parte, nese caso, non estaba desacralizada, sino que se seguía facendo o rito eclesiástico. E entón, claro, todo se centrou no altar, e a partir do altar dispoñemos o resto das pezas, e eran pezas que en si mesmas eran moi... tiraban hacia a simetría, hacia a sutilideza, ¿no? E eu creo que esa característica sutil co contexto barroco da iglesia creaba un contraste moi forte. ¿Por qué el uso de la porcelana vidriada, que es un elemento recurrente en ti? ¿Qué aporta a la escultura? ¿Es una manera de romper con los materiales tradicionales? Sí, supoño que a porcelana a mí me interesa o seu carácter histórico, non? É un material que sempre se ligou ás industrias das alfareiras, do cotidiano, non? E tamén me interesa sobre todo o seu proceso, como a partir dun proceso máis ou menos dilatado, a partir de seriade por moldes, non? Se introduce un pouco a manufactura, e esa manufactura produce certos errores que se ve despois na seriade do propio obxecto, non? Sí. Oye, ¿cómo cambia tu trabajo cuando nos enfrentamos a una residencia artística en el MAC de A Coruña? Y allí, investigando en las minas de Campo Lameiro, salió un trabajo totalmente diferente, en la que ya no se percibía lo escultórico, sino que era un trabajo sumamente delicado en papel. Sí, eu me acollín ás residencias do MAC precisamente para salirme totalmente dese proceso de taller e de un pouco dese constreñamento que che dá o proceso cerámico. E un pouco volver a formas de facer e de pensar que eu tiña de anos atrás antes de conectar coa cerámica, non? E entonces ese proxecto basábase en investigar o escultórico que dese contexto de canteira, do pétreo, non? Do pesado, E del granito negro. E do granito negro, que tamén tivo moita presencia dentro dos escultores galegos, non? Como Leiro, Silverio Rivas, Acisclo, todo o mundo desa xeración máis ou menos tocou ese granito, e que ahora mismo está extinto, non se pode retirar máis pedra de aí, non? Entón, a mí me interesaba dese proxecto falar un pouco da memoria do material
e como ese plantear esa investigación do escultórico desde outro material antagónico que era o papel. Hacemos un paréntesis porque contactamos con Chus Villar a ver por qué se ha interesado por tu trabajo. Pues el pasado 21 de diciembre terminé el año 2017 y comencé este año nuevo con este nuevo espacio expositivo dedicado al arte contemporáneo que se llama Nordés. Bueno, viene a sumarse a la oferta artística y cultural de la ciudad, que considero que ahora mismo es muy interesante y contribuye a generar a renovar la ilusión en el sector en un panorama en el que no siempre es tan alentador como nos gustaría. La intención de la Galería Nordés es generar un espacio de exhibición de proyectos artísticos, prestando especial atención a nuevos creadores y estableciendo relaciones de colaboración con otros profesionales del sector para poder trascender los propios límites espaciales físicos de la galería. La galería supone un espacio de reunión y de relación entre todos los que de una manera u otra habitamos el mundo del arte y actúa como mediadora entre el artista y los amantes del arte, especialmente los coleccionistas que con su apasionada labor pues contribuyen a apoyar a los artistas que trabajan con la galería y a la continuidad de su trabajo. Y obviamente supone también un espacio de visibilidad, de visibilización del trabajo de los artistas que trabajan con la galería. En este caso, el espacio de Nordés se presentó en sociedad con el trabajo de Pablo Barreiro, un artista al que yo considero un magnífico creador y que hasta el momento no tenía representación, y espero pues, que con nuestra colaboración pues, el trabajo de la galería contribuya pues, a promocionar y a aumentar esa visibilidad de su trabajo. Es un placer trabajar con él y estoy muy orgullosa de esta exposición que espero que vengáis a visitar y a conocer la galería. Muchísimas gracias a Chus. Bueno, a mí me ha encantado el nuevo espacio. Y después, no sé cómo, ha sido muy complicado el montaje, la decisión de qué ibas a llevar a la galería. Sí, máis que o que íbamos a dar, porque creo que tiñamos bastante obra para a exposición, o orde espacial, a montaxe en si mesma nun espacio que non coñeces e te enfrentas por primeira vez, pois sí que eso é complexo. E has estado a pie de obra en todo momento. Claro, e tiñamos pouco tempo, foron solo día e medio de montaxe, pero eu creo que conseguimos que as pezas estean no lugar xusto, vamos. Sí, sí. Y piezas, ahí están esas columnas que fíjate que no se acercan, pero sí que remiten un poco a esas columnas salomónicas antiguas, ¿no? Salvando las distancias. Sí, bueno, claro, hai un componente da historia da arquitectura moi forte nesas pezas, ¿no? Sí, eu creo en el que trabajo. Tanto de la arquitectura como con otros elementos decorativos, tanto de cerámica, ¿no? De la tradición cerámica de la arquitectura portuguesa. Sí, a mí me interesa esa tradición cerámica, sobre todo, non tanto no decorativo, sino nas formas de facer, como acollendose a repetición de certos elementos, podes desplazarte hacia outro contexto máis escultórico, ¿no? Sí. Y desplazarte a lo escultórico o a otros formatos. Si analizamos tu serie Disaster, cambia mucho ese trabajo. Sí, claro, aí esos traballos con previos... conflictos bélicos... Sempre, e tamén nestos traballos cerámicos, ¿no? Sempre hai un relato de trasfondo, e naquel momento tiña unha serie de archivos de noticias e
e precisamente tiña bastantes fotos e retratos de guerra. Entón, Disaster era un pouco un traballo que iba sobre o conflicto bélico, pero chamando a atención do espectador, cambiando, dándolle un giro ao cromático e facendo un pantone, unha escala de color nesos debuxos. Me interesaba moito esa serialidade, esa repetición. De feito, son debuxos a partir de uns calcos que eu creaba. Entón, me interesaba un pouco esa idea de calco, de reproducir un gesto sobre unha imaxe prefijada tan forte como a bélica, ¿no? Habías estado, antes de instalarte como estás ahora en Santiago, venías de Lisboa. Y aquí, buscando taller, creas con unos amigos, Mauro Trastoy, Montse Rego y Xaime Barreiro, Sarcerámica. ¿Qué interferencias se producen entre artistas que todos sois procedentes de Bellas Artes, de las artes plásticas? Sí, claro, nos parecía moi interesante entre os catro crear un espacio de traballo, pero desde perspectivas moi diferentes, ¿no? E sobre todo compartir ese espacio, porque non todos vimos ao final das artes plásticas e de ter talleres ou situacións de traballo desde o soliloquio, non? Sí, sí. Eso chega a un punto de aborrecimento ou de non sempre está ben ter ao compañeiro ao lado para dar un contraste, unha idea, non sei. Sí, también en un contexto artístico tan inestable como el actual, quizás también es más fácil sobrevivir. Sí, evidentemente. Sí, tiñamos moita sorte co espacio que temos en SAR, que é un espacio super cómodo, moi cerca do centro. Sí. Y que también, bueno, pues impartís cursos de cerámica y otras actividades y también hacéis objetos para de procedencia industrial, ¿no? Para sí, temos la venta. unha producción de diseño orientado hacia a hostelería ou hacia o consumo en sí mesmo, que tamén está aí presente no taller. Bueno, en este taller dedicado fundamentalmente a la cerámica y además tú eres el más veterano, pero es difícil el trabajo de cerámica, ¿no? Cuando metes las piezas al horno, esperando ahí la espera a que no falle, claro, ya son años de experiencia. Sí, bueno, aí comparto experiencia con Xaime, que Xaime Piñeiro leva moito tempo tamén no mundo da cerámica desde... Sois los más... Sí, desde Allariz. Sí, quizás Xaime ten máis experiencia e un pouco a cerámica pues, non deixa ser outra técnica máis na que a experiencia e a observación, non? Sempre che dá uns resultados máis ou menos claros. Como ceramista, ¿qué da más placer y qué produce más inquietud a la hora de trabajar con estas piezas, con este material tan quebradizo? Bueno, o propio material, o contacto con él, a parte física, non? Iso eu creo que é o máis agradecido. E despois o outro quizás hai a veces en coccións bastante experimentales que non sabes que vas a encontrarte cando abres o forno, non? Quizás esa é a parte máis delicada. Mauro Trastoy ya nos contaba aquí que se lleva cada sorpresa. Sí. Bueno, has participado en muchas residencias, pero ahora se te abre una nueva en Italia. Háblanos un poco de ella. Sí, nestas próximas semanas vou a facer unha residencia en Italia. Volvo a donde estive fai 2 anos, en Bassano del Grappa, e é unha residencia, volvo a ese lugar para seguir coa produción de fai 2 anos do proxecto Copia e Error e un pouco nutrirme da experiencia de un grupo de ceramistas históricos, non? É unha logística para producir calquer tipo de posición cerámica e tamén ao final da residencia encontrar un espacio para facer a Open Studio final. Hablas de ceramistas históricos. ¿Cuáles son esos referentes en tu trabajo? ¿Más ceramistas internacionales o más la aportación a la cerámica de un Xavier Toubes, por ejemplo? Bueno, é un pouco algo transversal, non é? Supoño que aí os referentes históricos e os actuales se entrecruzan, non? Desde a cerámica, Xavier Toubes é un claro referente aquí en Galicia, pero tamén desde fora da cerámica tamén hai outros referentes no mundo da arquitectura ou da escultura que tamén
interesante. Y ahora de Italia pueden venir estos apipilamientos horizontales, verticales, o puede venir un trabajo de otra índole, con otro tipo de elementos, seguramente que con largo peso histórico. Sí, a intención é continuar esa liña que abrí fai 2 anos, pero tamén hai un par de ideas que quixera desarrollar que xa están fora desa línea de traballo. Bueno, pues esperaremos a ver qué sale. Ha sido todo un placer y un lujo y un enriquecimiento para todos, que el nuevo espacio y sobre todo contigo, Pablo. Gracias. A ti. Se mueve el sector galerístico gallego y nos alegramos porque la cultura beneficia a todos. Chus Villar acaba de inaugurar un nuevo espacio, Nordés, en la emblemática Algalia de Abaixo. Lo hace con pies de barro porque se estrena con cerámica. Deseamos y presentimos que este material se transmutará en persistente acero porque detrás de Pablo Barreiro y la galerista hay una sólida carrera. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana.